nosotros tenemos que analizar el sector externo, que cuando analizamos el sector externo estamos analizando aquellos factores que la empresa no puede tener incidencia. Muchos de ustedes me pusieron en los trabajos, dentro del análisis de los factores externos, a quién le comercializamos nuestro producto. Eso es una decisión que toma la empresa, salvo que haya una sola demanda en el mercado. Pero a quién le entregamos nuestro producto es una decisión que la toma el empresario, por lo tanto es una decisión interna. Cuando nos referimos a lo que pasa en la manera externa, estamos refiriéndonos a la comercialización, sí, pero más referida al mercado. ¿Qué es lo que está pasando a nivel externo con el clima, con el suelo, con las condiciones agroecológicas, con las políticas gubernamentales? Y hoy en día no podemos dejar de hablar qué es lo que está pasando con el coronavirus. El coronavirus, ¿cómo afecta a la economía? El 11 de marzo se declaró la pandemia. Según los datos que estuvimos mirando, hace unos días había 3.483.194 contagiados, que se dice que esos números son mucho más elevados. Y esto obligó a tener que confinarse en gran parte del mundo, es decir, a realizar cuarentenas en gran parte del mundo. ¿Sí? Hasta acá no le estoy diciendo nada nuevo. Hay un conflicto comercial entre Estados Unidos y China, hay inconvenientes en el mercado de todo tipo, pero todo esto uno lo tiene que analizar a la hora de pensar en proyectar un proyecto económico. Esto generó un gran impacto. Los autos no se usan, los aviones no vuelan, los colectivos no circulan. Generó un gran impacto en el consumo del petróleo que se ha hecho sentir y con mucha violencia. Ustedes me van a decir, ¿y en qué afecta el consumo al sector primario? Afecta y mucho. Esta pandemia, sobre la que no hay experiencia, nos pone dentro de una época de cambio, donde se derrumban estructuras, donde hay un fuerte impacto en la economía mundial. En Estados Unidos hay más de 26 millones de desocupados en 4 semanas. Si bien la Argentina no actualizó su desocupación, pero se espera los mayores niveles de tasa de desempleo similar a la crisis del 29. Una depresión de carácter prolongado y un cambio estructural como nunca se vio. ¿Qué pasa en los mercados agrarios? Hay un impacto en precios en los principales cultivos. Hay una demanda que no podríamos decir que está en caída, podríamos decir que está destruida. No hay consumo. Esto genera grandes problemas de almacenaje porque las empresas siguieron produciendo. Por ejemplo, el petróleo se siguió produciendo como se venía produciendo y eso generó un exceso de petróleo impresionante. Con esto también se ven reducidas las exportaciones y hay una relación stock-consumo de maíz y soja que nunca tuvo precedentes en la historia. Si analizamos un poquito qué es lo que fue pasando con la soja, en el 2008 la soja tenía un valor de $608 por tonelada. En el 2009 cayó a $402 por tonelada. En el 2012 subió a $612 por tonelada porque hubo una caída en la producción de Estados Unidos. Hoy la soja tiene un costo, un precio de $320 por tonelada. Es un escenario totalmente distinto, desconcierto e incierto de lo que va a pasar con el precio de la soja. A esto agregado el aumento de los aranceles. También tenemos un consumo incierto en la caída de la demanda de alimento de carne, porque al ver reducida el consumo de carne, por lo tanto también se ve reducido el consumo, la producción de animales. Dentro de todo este escenario hay algo positivo, que Brasil ya tiene prácticamente el 80% de la producción de soja comercializada. Entonces, bueno, ahí tiene la Argentina un gran punto a favor. Hoy Brasil es el gran ganador en las exportaciones de soja y genera buenos márgenes para el sector productivo brasilero. ¿Qué pasa con el maíz?
el maíz, el 40% de la producción de maíz se dedica a la producción del etanol. Al ver tan reducido la caída del consumo del petróleo, obviamente se ve también reducido la demanda de la producción de maíz. Por lo tanto, con respecto al maíz, no hay buenos escenarios a futuro, ya que va a reducir notablemente la demanda del maíz, y hoy en día el mar está lleno de buques tanqueros de petróleo, como no se lo había visto en la historia. Está generando márgenes negativos y el etanol se relaciona directamente con el maíz. A esto se le agrega que hay altos porcentajes de tierras sembradas de maíz en la campaña 2021, por lo tanto que hay un escenario a futuro complicado y un gran signo de interrogación de qué es lo que va a pasar con el maíz. Las cosechas de soja y de maíz vienen bien con respecto al clima en la Argentina, y sí hay una mayor producción de trigo. Con respecto a los escenarios futuros, se considera que la economía se va a ir recuperando lentamente y va a depender de las políticas de Estado de nuestro país y del mundo, ver qué es lo que va a pasar con la negociación del Mercosur, mejor ecuación de trigo y soja para soja de segunda para la Argentina, va a estar afectada las zonas que tienen los puertos lejos, porque va a tener mayores dificultades. Esto es un ejemplo de lo que ustedes podrían mencionar en el escenario a futuro, ¿sí? Ustedes lo pueden redactar mejor, seguramente, haciendo un análisis más exhaustivo de qué es lo que está pasando hoy en el mercado y cómo afectan las políticas. A ver, esto de la negociación con el Mercosur, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Está bien que la Argentina patee el tablero y no haga negociación más con el Mercosur? Nosotros como ustedes, como técnicos en producción agropecuaria, tienen que estar al tanto de todas estas cuestiones económicas, porque a la hora de pensar como empresarios, que yo siempre les digo, ustedes dentro de muy poco tiempo ya van a salir al mercado y van a tener que tal vez poner su propio microemprendimiento y empezar a pensar como empresarios, y no pueden estar ajenos de lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Entonces, cuando hacemos un análisis económico o un análisis pensando en los sectores externos a la empresa, siempre tiene que estar en la mira cuáles son los factores climáticos que van a afectar a la zona, cómo se viene una proyección del clima, qué se espera a futuro de lo que puede llegar a pasar con el clima en la Argentina, qué se espera a futuro, qué es lo que puede llegar a pasar con el mercado agrario, con el mercado ganadero. Bueno, espero poderle haber aclarado todas sus dudas y no dejen de escribirme cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias.